Hola, soy Cristina Lirola, profesora del Máster de Cocina Dulce en el Basque Culinary Center, y hoy vamos a preparar un sácher de Navidad con productos Eroski. El primer paso para elaborar nuestro bizcocho plancha será desclarar los huevos. Una vez hayamos desclarado los huevos, vamos a pasar la clara al bol y vamos a empezar a batir a poca potencia hasta crear una pequeña espuma en el fondo. Seguiremos añadiéndole una tercera parte del azúcar y el resto iremos añadiéndolo poco a poco. Os voy a enseñar cómo debe quedar el pico del merengue. Las yemas podemos incorporarlas a mano hasta que la masa sea de un color crema. Y lo siguiente, tamizaré la harina para ponérsela a la mezcla. Y el resultado de la masa del bizcocho debería ser este. Una vez ya estirada la masa, nos la vamos a llevar al horno durante unos 8 minutos a 210 grados. Ahora realizaremos la ganache de vainilla y chocolate blanco. Vamos a poner la nata en el cazo y la vamos a calentar a media potencia. Para aromatizar esta nata hemos utilizado vaina de vainilla fresca. Infusionaremos todo el caviar y la vaina durante 20 minutos. Ahora lo que vamos a hacer es introducir este chocolate blanco en una jarra medidora. Así que lo que haremos será poco a poco ir volcando toda la nata. Una vez tengamos el chocolate casi fundido, vamos a batir con un Turnex. Reservaremos la ganache a 4 grados en nevera durante 6 horas. Ahora vamos a elaborar la trufa montada. Para ello lo que vamos a hacer es calentar la nata y la vamos a llevar a punto de ebullición. Utilizaremos un chocolate del 85% de cacao y lo mezclaremos con la nata hirviendo y lo batiremos. Una vez tengamos la mezcla homogénea, la vamos a reservar en nevera durante 6 horas. Después del reposo de 6 horas de la ganache de vainilla y chocolate blanco, la vamos a montar a mano. Ahora lo que vamos a hacer es repartir toda esta ganache en el bizcocho de plancha. Para endurecer un poco la ganache, lo que vamos a hacer es pasarlo por nevera una media hora. Si queréis acelerar el proceso, lo podéis dejar unos 5 minutos en el congelador. Transcurridos los 5 minutos, vamos a esparcir esta mermelada que es de melocotón y maracuyá. Batiremos la trufa hasta que tenga esta consistencia. Empezaremos a enrollar la sácher de Navidad, así que con mucho cuidado empezaremos con el extremo y nos iremos ayudando con el papel de horno y que quede un tubo lo más uniforme posible. Llegados a este punto, lo que vamos a hacer es pasar todo este papel restante hacia adelante y con la parte más fina de esta regla lo vamos a presionar. Enrollamos sobre sí mismo y nos lo llevaríamos al congelador. Para la decoración de la sácher de Navidad lo que vamos a utilizar son los barquillos y las tejas de Tolosa. Para ello necesitamos cacao en polvo y vamos a rebozarlas y que queden bien cubiertas con este cacao. Y ahora vamos con la parte final de la sácher de Navidad, que es decorarla. Para ello lo que hemos puesto es la trufa montada en una manga. Así vamos a emular un poco lo que es la corteza del tronco. Muy bien, y seguiremos con el cacao en polvo. Espolvorearemos muy poquito este tronco y acabaremos con las tejas, que nos dará el efecto de que fuese un tronco de árbol de verdad. Y vamos a rallar el turrón sácher, pero acordaos que tiene que estar frío de nevera, si no, no vais a poder rallarlo. Y este es el tronco sácher de Navidad. Espero que lo disfrutéis.